Actualmente se sabe que la Virgen de los Reyes es la patrona de Sevilla. Sin embargo, algo que no mucha gente conoce es que la Virgen del Pilar fue la primera en serlo. Se dice que cuando el apóstol Santiago estaba llevando su misión evangelizadora por la región tarraconense, se sentó a orillas del río Ebro y se le apareció la Virgen apoyada en un pilar. En ese viaje estaba con él el obispo de Sevilla, Pío, un antiguo escultor, al que le encargó que tallase a la Virgen sobre un pilar y la colocase en la primera iglesia de Sevilla. 2 siglos más tarde sería trasladada a la Basílica de San Vicente y allí permaneció hasta la invasión musulmana. Después no se sabe del todo bien qué fue lo que pasó con ella. Hoy en día la Virgen del Pilar sigue estando muy unida a la capital andaluza y actualmente está presente en muchos lugares destacados. La Virgen del Pilar se asocia con Zaragoza, pero Sevilla también tiene muchísima relación con esta imagen. ¿Sabías que una de las primeras capillas de la Catedral de Sevilla se dedicó precisamente a la Virgen del Pilar? La presencia de aragoneses en Sevilla se remonta a 1248, momento en el que el rey Fernando III el Santo conquistó la ciudad contra los musulmanes. En ese momento colaboraron un grupo de caballeros aragoneses, pertenecían a la Orden de San Jorge, el patrón de Aragón, y varios de ellos se quedaron a vivir en la ciudad. A ellos les debemos, por ejemplo, el nombre del Castillo de San Jorge, en Triana, o incluso la fundación de la primera capilla dedicada a la Virgen del Pilar. Fue en aquella mezquita almohade, la que se reconvirtió después de la conquista en catedral cristiana temporalmente. Una vez que se construyó el nuevo edificio, el que podemos contemplar actualmente, se continuó con esa tradición y se reservó una nueva capilla para la Virgen del Pilar. Podemos verla en la cabecera, junto al acceso a la Giralda. En su retablo interior podemos ver una magnífica representación de la Virgen del Pilar. Está realizada en terracota por Pedro Millán y por su estética gótico-naturalista podemos situarla hacia el año 1500. Aparece la imagen de María con el niño apoyado sobre el característico pilar o columna que identifica a esta imagen. Sorprende por su gran tamaño, bastante más grande que la que recibe culto en Zaragoza. Podemos compararlas utilizando la cinta con la medida de la Virgen del Pilar. Es una de estas cintas de varios colores que seguramente todos conoceréis o incluso tenéis alguna. Esta imagen de la Virgen del Pilar, que se venera en la Catedral de Sevilla, es la más antigua de la ciudad. Según la tradición cristiana, el 2 de enero del año 40, la Virgen entregó al apóstol Santiago en Zaragoza una columna como símbolo de fortaleza, la que debía tener para continuar su camino de evangelización. Y, según también la tradición, junto al apóstol Santiago había un sevillano, se llamaba Pío, y al regresar de nuevo aquí a Sevilla se convertiría en San Pío, el primer obispo legendario de la ciudad, allá por el siglo I. De ser así, quizá ya él trajo en aquella ocasión la devoción a la imagen de la Virgen del Pilar. La hermandad se funda debido a los diferentes caballeros aragoneses que vinieron apoyando al rey San Fernando en la reconquista de la ciudad en la época musulmana. Todos aquellos caballeros se asentarían en torno a la Virgen del Pilar en la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla sería el sitio donde se asentarían todas las hermandades de la época de la Reconquista, debido a que fue el primer templo que se transformó de la época musulmana, se transformó al culto cristiano. Posteriormente, iría transformándose para ser una hermandad utilizada, digamos, por la corona como sustento del poder de la nobleza dentro de la ciudad. Sería a partir del reinado de Pedro I, debido a que la imagen del pilar de la catedral tenía mucha devoción y se transformó en una imagen milagrosa. Pasado el tiempo, la hermandad iría perdiendo un poco el control sobre dicho hospital, hasta que ya en la época de Carlos I se le quitaría todo el control. La hermandad en dicha época estaba en el antiguo hospital de Santa Marta. A partir de esa fecha, la hermandad, al perder su sede y su hospital, es cuando empieza a tener ya los primeros datos aquí en la parroquia de San Pedro en torno a 1695. 1748, cuando también encontramos la imagen, los inventarios de la hermandad, la imagen actual
de la Virgen. Aparece en el inventario como nueva, porque se tiene la tradición de que antiguamente había una antigua imagen de talla completa, no tenía vestidos de tela, sino que era completamente tallada, y es en 1700, y a partir de 1748 es cuando poco a poco se le van incluyendo diferentes elementos. En 1750 se añaden los dos ángeles mancebos que tienen a los laterales de la columna, y en 1763 se añade la peana con el apostolado. Ya a partir de 1769 es cuando la hermandad recibe la capilla con todo lo que serían los papeles necesarios. Hasta final del siglo XIX la hermandad sigue, digamos, teniendo una vida meramente activa en lo que es relativo a los cultos, ya que la procesión comienza a partir de 1895, que es cuando por primera vez la Virgen sale a la calle. Y a partir de entonces, durante el siglo XX, van apareciendo diferentes juntas de gobierno que van, digamos, dándole poco a poco más actividad a la hermandad, hasta lo que es la vida actual de la hermandad, que llega a partir de 1969. Los principales actos que realiza la hermandad durante el año son obviamente el culto a la Virgen del Pilar, que es la titular principal de la hermandad, que se celebran los días 9, 10 y 11, el triduo en su honor, la función principal y la procesión triunfal el día 12. Durante el mes de mayo se celebra la veneración en honor a la Virgen. Aparte también tenemos los cultos a Santiago Apóstol, también titular de la hermandad, además de otros cultos como son las misas en honor de Santa Ángela de la Cruz y Santa María de la Purísima, y sobre todo el culto que consideramos más importante en el sentido diario, porque es la que da la vida a la hermandad, que es la Hora Santa. Es un culto que se realiza todos los meses, los días 2, en recuerdo del día 2, que es Venida de la Virgen. Se celebra una Hora Santa en la capilla, donde se expone al Santísimo Sacramento y donde nos reunimos todos los hermanos para de nuevo recordar esa venida a la Virgen y al Pilar de Zaragoza. Otro de los datos más interesantes de la hermandad es la representación iconográfica de la Virgen. A diferencia de la iconografía clásica que se venera en Zaragoza, la Virgen se ha podido adaptar a las diferentes modas que ha ido teniendo la iconografía en Sevilla. La imagen a partir del siglo XVII y siglo XVIII va a obtener esa impronta que conocemos ahora de imagen de candelero, que se encuentra vestida con diferentes ropajes y que portan los diferentes elementos de realeza, el cetro de la Virgen, el cetro del niño, las coronas y sobre todo un elemento que sí es bastante característico dentro de la iconografía letífica dentro de la ciudad, que es lo que conocemos como ráfaga de 8, que es la ráfaga que rodea a la Virgen, a diferencia de esa ráfaga circular que es la más clásica utilizada en la iconografía zaragozana. Además, la Virgen también está presente en una de las tradiciones más fuertes e importantes de Sevilla, ya que tanto la Hermandad de la Esperanza Macarena como la Hermandad de las Aguas llevan en sus pasos la imagen del Pilar. La primera relación histórica que tenemos entre la Virgen del Pilar y la Hermandad de la Macarena se remonta al 26 de abril de 1908, cuando con motivo del centenario de la Guerra de la Independencia en España se realiza una procesión extraordinaria. A partir de ese día se decide portar una imagen de la Virgen del Pilar en el palio de la Virgen de la Esperanza, destacando la importancia que tuvo Zaragoza en ese evento. Posteriormente, un personaje muy importante de la Hermandad de la Macarena y muy devoto de la Virgen del Pilar, como es Joselito el Gallo, una imagen de la Virgen del Pilar para que todas las madrugadas fueran el palio de la Virgen de la Esperanza. Incluso haber fallecido Joselito el Gallo, desgraciadamente fallecido, pues se sigue realizando esa sesión de la Virgen del Pilar. En 1940 la Hermandad decide que la Virgen del Pilar siga delante de la Virgen de la Esperanza en el palio, pero que sea una imagen de más valor. Conocida la historia por un notario de Ubrique, José Alonso, este señor decide donar una treintena de monedas de plata de 2 pesetas de la época en memoria de su hijo caído en la batalla de Ebro. Con esa plata donada por ese señor se hace la Virgen del Pilar,
que actualmente va en el palio de la Virgen de la Esperanza desde 1942. La realiza Francisco Bautista, que es un orfebre muy conocido en la hermandad porque es uno de los 3 que realiza los varales del palio de la Virgen que tenemos actualmente. La vinculación no solo finaliza ahí, sino que posteriormente, cuando se estaba realizando la Basílica de la Hermandad de la Macarena en 1946, hay un proyecto para dedicarle la capilla lateral de la derecha, nada más entrar en la Basílica, a la Virgen del Pilar. Ese proyecto, desgraciadamente, bueno, pues no se consolida, no sale adelante. Actualmente es la Capilla de la Hispanidad, lo cual también tiene una cierta relación con la Virgen del Pilar, pero sí se decide mostrar a la Virgen del Pilar en el ático del retablo que se encuentra justo enfrente, lo que se llama la Capilla del Cristo de la Salvación. Es un bajo relieve realizado por uno de los mejores escultores que ha tenido Sevilla en el siglo XX, Luis Ortega Bru, y esto que os estoy contando es muy desconocido para muchísimos hermanos y devotos de la Virgen del Pilar que desconocen la historia de que la Virgen del Pilar no solo está a los pies de la Virgen de la Esperanza, sino que también se encuentra dentro de la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena. El culto a la Virgen del Pilar llega a Sevilla principalmente a través de los caballeros aragoneses que acompañaban al rey San Fernando y por tanto llegan a Sevilla en 1248 con la conquista, ¿no? Nada más llegar se funda una hermandad, la Hermandad del Pilar, que actualmente reside en San Pedro, que probablemente, y no creo que me equivoque, sea la hermandad más antigua que existe en Sevilla actualmente, activa. Nosotros tenemos lazos de unión con la Hermandad del Pilar de San Pedro, principalmente, aparte de la devoción a la Virgen del Pilar, pues a que tenemos hermanos comunes de ambas hermandades. Gracias a ese nexo de unión se decidió, aproximadamente hace un año, establecer o realizar un culto común de la Virgen del Pilar en la Basílica de la Macarena. Fue un día muy bonito porque se hizo una misa solemne donde la Hermandad del Pilar vino con su estandarte, vinieron a la Hermandad de la Macarena y se realizó un culto común de ambas hermandades. En 1908, un famoso cantador de jota, Cecilio Navarro, que era, digamos, una de las grandes figuras de la jota, le dedica una jota a la Virgen de la Esperanza en la calle, se dice que a la entrada de la Virgen, creemos que en la calle Feria, y la saeta de la letra es preciosa, uniendo la devoción tanto de la Virgen del Pilar con la Virgen de la Esperanza en ambas ciudades. La representación de la Virgen del Pilar en el techo de palio de María Santísima de Guadalupe pues es una particularidad que tiene nuestra hermandad con respecto a esta advocación mariana. La Virgen del Pilar pues bueno, es la patrona del cuerpo de correos y telégrafos con el que nosotros tenemos una gran vinculación, y de hecho es el cuerpo de correos y telégrafos quien dona la imagen de la Virgen del Pilar para que vaya en el techo de palio de María Santísima de Guadalupe los lunes santos. La imagen es un bordado que sale del taller de los sobrinos de Elena Caro, que es una de las, digamos, bordadoras o de los talleres de bordado más prestigiosos de Sevilla, y el palio donde va, del techo, el palio en su conjunto, pues también está bordado por el taller de los sobrinos de Elena Caro con un diseño de Antonio Dubé de Luque y data aproximadamente de finales del siglo pasado. Exactamente no lo sabemos desde cuándo está aquí la Virgen del Pilar. Se supone que lleva siglos aquí. La Virgen del Pilar la pusieron en el cruce de los Cuatro Caminos, así como se llamaba aquella zona, porque entonces el acceso a Sevilla era a través de la Barrera Real. Allí hay una entrada para Castilla de la Cuesta, otra para Sevilla y otra para Valencina. Para eso eligen ese sitio, ¿no? Porque es un sitio de tránsito de muchas personas. También la Virgen del Pilar es patrona, no sé qué, de los caminantes. Entonces quizás por ese motivo también fue por lo que eligen ese sitio. En el año 31 falan a la Virgen, la parten, la destrozan, entonces los niños van a jugar a otros sitios. Entonces pasa por allí y se lo encuentra en la cabeza de la Virgen. Entonces se queda asombrado
Y entonces llama a su familia, van para allá y entonces descubre que está la Virgen totalmente rota por el suelo. La recogen, como habéis visto, y entonces deciden traérsela a Valencina. Ya no se atreven a volver a poner a la Virgen ahí porque puede suceder lo mismo que ha sucedido esta vez. La ponen justamente en el mismo sitio donde está hoy la ermita. Hace como una especie de monolito pequeñito, ahí meten a la Virgen. El alcalde de aquel tiempo, del año 39, hace una ermita más digna de la Virgen. La Virgen es una terracota. La Virgen ha tenido distintas intervenciones, porque sabéis, la terracota se estropea mucho, entonces pues que se sepa, una fue muy importante del año 75 y creo que es la que le dio ya, diríamos, la forma definitiva que tiene ahora. La ermita del Pilar actualmente tiene algunos problemas de estructura y por prevención la imagen reside durante todo el año de forma excepcional en la parroquia. Hemos querido mantener en este tiempo que esos actos importantes de la Virgen se siguieran manteniendo y la procesión de la Virgen también se sigue manteniendo, ya no como traslado, sino por las calles cercanas a la parroquia. La Virgen está durante todo el año habitualmente en su ermita, en la entrada del pueblo, y el primer domingo de octubre se traslada a la parroquia. Y aquí permanece hasta su festividad o hasta el traslado de vuelta hasta la ermita. La fecha del traslado de vuelta está un poco condicionada por la fiesta grande de Valencina, que es el segundo domingo de octubre, el domingo de Torrijos. Y dependiendo de lo que caiga el domingo de Torrijos, pues la fiesta de la Virgen del Pilar se celebra una fiesta u otra. La Virgen del Pilar no tiene una hermandad como tal, pero hay 4 personas designadas por la parroquia, que son los que se dedican al mantenimiento, al cuidado y mantenimiento de la ermita y a la conservación y la custodia de todos los enseres de la Virgen. La Virgen tiene muchísimos mantos, todos donados por devotos, alhajas, fajín, y todo está custodiado por estas 4 personas. Es verdad que puede que no sea la mayor devoción de Valencina, pero tienen encanto de ser la ermita que nos recibe, que nos despide. Ciertamente, bueno, pues se le tiene cariño. Para Valencina se enmarca incluso dentro de la fiesta de Torrijos. No se entiende la fiesta de Torrijos sin el traslado y la procesión de la Virgen del Pilar. Una imagen réplica de la Virgen del Pilar de Zaragoza donada por el Cabildo Catedral de Zaragoza. La historia es que hemos tenido aquí de párroco durante 29 años a don Francisco José Blanc Castal, que era de Monzón, sigue en Sevilla de párroco de San Juan y Santa Catalina, y quería tener una imagen de la Virgen del Pilar aquí. Por lo tanto, aquí está, vino desde el Cabildo Catedral y nosotros como hermandad, Humildad y Pilar de Montequinto, pues le damos culto todos los años a la Virgen del Pilar, gloriosa también. Nos encontramos ahora entre la capilla donde se venera la imagen dolorosa de Nuestra Señora del Pilar, titular de nuestra hermandad, que veneramos las 2 imágenes. En este caso, la Virgen Dolorosa, cuando nos constituyeron agrupación parroquial en el año 2014, pues nos autorizó Palacio a tener ya la Virgen Dolorosa y nos la hizo en el año 2014 el escultor José María Leal. Desde entonces, pues es titular de la hermandad y la veneramos como Dolorosa. Sale el sábado antes del domingo de Ramos, aquí con su paso de palio, y además dentro de las reglas de la hermandad tenemos cultos compartidos para las fechas del Pilar con la Virgen Dolorosa y la Virgen Gloriosa. En el polígono San Pablo también hay una Virgen del Pilar y todos los años, el 12 de octubre, se hace una misa solemne en su honor.
Por último, y como no podía ser de otra forma, también está presente en la iglesia del Santo Ángel, iglesia con la que la Casa de Aragón en Sevilla mantiene una estrecha relación. La imagen del Pilar, que goza de gran devoción en esta iglesia del Santo Ángel de los Carmelitas Descalzos en Sevilla, no tenemos el año exacto que llega. Imaginamos que en torno a finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando encontramos la llegada de la imagen. Es una imagen realizada en plata, con las mismas medidas de la imagen del Pilar original, y esta imagen, pues, desde el principio se constituye con una cofradía, por así decirlo, con una hermandad que le da culto, que tiene un nombre así como muy curioso, Real y muy ilustre Congregación Mariana y Corte de Honor de Nuestra Señora del Pilar de Sevilla. Desde el principio parece que fue una de las grandes corporaciones de la Iglesia, es decir, aquí gozó de grandes familias sevillanas, como Concha y Sierra, los famosos de la ganadería, ¿no?, que entre esas grandes familias costeaban los cultos principales de la solemne novena, una novena que terminaba todos los años el cardenal de Sevilla predicando la fiesta. Esto nos habla de la categoría de los cultos, las orquestas que venían a animar con su música, las celebraciones litúrgicas, y prueba de esa devoción es que la madre del rey, don Juan Carlos, doña María de las Mercedes, de Borbón y Orleans, es camarera de la Virgen. Y eso creemos que explica la presencia del fajín en el lateral del rey Alfonso XIII. Por lo cual, pues, es una importancia grande la que tuvo en la vida religiosa y cultural de la ciudad, donde esta iglesia en el centro pues era una iglesia muy importante, ¿no?, donde grandes familias participaban de los cultos y unas de ellas pues son devotos de la Virgen del Pilar. Años 20 o por ahí, ella creemos que está aquí, en esta capilla del crucero, que es una capilla muy importante porque tiene, junto con el altar mayor, las visiones más grandes de la iglesia, ¿no? A raíz de la pandemia, por la distancia y todo, pues recordamos que cuando ya se pudo celebrar la fiesta del Pilar, se nos ocurrió poner la Virgen en el altar mayor. Tiene otro pilar para cuando la Virgen se saca de su camarín. Es un pilar más cómodo de mover, pues es un pilar de jaspe, parecido al original, ¿no? Y entonces la ponemos en el altar mayor, presidiendo. Desde que la pusimos en la pandemia, a la Casa de Aragón le gusta más que la Virgen esté en el altar mayor. Aquello que fue una práctica por la pandemia se ha convertido ya pues en una práctica que les gusta más a ellos que el día del Pilar ella esté en el altar. Que tiene la Virgen del Pilar aquí en la iglesia del Santo Ángel giran en torno a su festividad. Se encarga la Casa de Aragón en Sevilla, organiza los cultos, es decir, se encarga de preparar su fiesta a la que asiste muchísima gente. Es una de las grandes misas que se celebran aquí, gracias a la presencia de coro baturro, de aragoneses, que luego bailan las famosas jotas, pues cuando se termina la misa. Es uno de los eventos como más conocidos del año aquí en la iglesia del Santo Ángel, ¿no? Luego también organizan conciertos a lo largo del mes de octubre, la misma Casa de Aragón con su coro e invitando a otros coros regionales de la ciudad. Luego tiene sus devotos particulares, generalmente son personas pues, de origen, o son aragoneses, o son mañicos, la buscan, hacen su oración y se marchan. Y luego otras mujeres que se llaman Pilar, que igualmente pues vienen a visitar.